Matemáticas segundo grado. Secuencia 2. Multiplicación y división de fracciones positivas. Sesión 5. Rompecabezas. En el punto número 1 les pide que elaboren un rompecabezas de la misma forma pero más grande. Les dice que la parte en el que este rompecabezas mide 4 centímetros, ahora en el nuevo rompecabezas debe medir 5 centímetros. Para esto lo primero que necesitamos saber es el factor de escala del nuevo rompecabezas. Este factor de escala lo vamos a obtener tomando en cuenta lo que ya nos menciona el libro, en donde nos da las medidas del nuevo rompecabezas. Y nos dice que en el rompecabezas original, el lado que mide 4 centímetros, ahora en el nuevo rompecabezas debe medir 5 centímetros. Otro dato que también ya conocemos es el factor de escala del rompecabezas original. Como es el rompecabezas original, su factor de escala es 1. Ahora sí, teniendo en cuenta estos tres datos, podemos aplicar una regla de 3, lo cual nos va a dar como resultado un número decimal. Entonces tendríamos el factor de escala en números decimales. Pero si nosotros queremos el factor de escala en número fraccionario, lo único que tenemos que hacer es multiplicar ambos números y el resultado lo vamos a anotar como numerador. En este caso 5 por 1 es 5. Y como denominador quedaría el tercer valor que tenemos, que en este caso es 4. Teniendo entonces que el factor de escala del nuevo rompecabezas es 5 cuartos. En esta actividad, después de haberla resuelto, el rompecabezas que ustedes terminaron de armar debió de quedarles de este tamaño. Veamos cómo se resolvía y cómo se obtenían cada una de las medidas de este nuevo rompecabezas. Para obtener las medidas del nuevo rompecabezas, lo único que tenían que realizar era una multiplicación de las medidas del rompecabezas original por el factor de escala del nuevo rompecabezas. Las medidas de este nuevo rompecabezas eran ahora, en lugar de 2 centímetros, ahora debía medir 2.5. En lugar de 4, mide 5. En lugar de 6 centímetros, mide 7.5. Y los lados que antes medían 8 centímetros, ahora deben medir 10. Pregunta del inciso F. ¿Cuál es el factor de escala que se utiliza para construir el nuevo rompecabezas? El factor de escala es por 5 cuartos. En el punto número 2 tenían que resolver una serie de ejercicios que se resolvían realizando multiplicación de números fraccionarios. En la siguiente página tenían un recuadro en donde les explicaba dos procedimientos que se pueden realizar al momento de hacer una multiplicación de números fraccionarios. En la primera opción les dice que para resolver una multiplicación como 3 enteros 1/4 por 4 enteros 2/3, se puede convertir los números mixtos en fracciones impropias y luego multiplicar las fracciones que resulten. En este caso, 3 enteros 1/4, convirtiéndolo a fracción impropia, quedaría como 13 cuartos. Y 4 enteros 2/3, convirtiéndolo a fracción impropia, quedaría como 14 tercios. Entonces, ya que tenemos ambas fracciones, ahora sí las multiplicamos, lo cual nos dio como resultado 182 doceavos. Acuérdense que cuando realizamos multiplicación de números fraccionarios, se multiplica derecho, los dos de arriba con los dos de abajo. Simplificando esta fracción nos da como resultado 15 enteros 1/6. La segunda opción para realizar multiplicaciones de números fraccionarios es considerar 3 enteros 1/4 como 3 enteros y aparte 1/4. Y 4 enteros 2/3 como 4 enteros más su parte fraccionaria, que en este caso sería 2/3. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es separar el número entero del número fraccionario en estas fracciones mixtas.
para después realizar la multiplicación de los números enteros solamente y posteriormente multiplicar enteros con fraccionarios y por último los dos fraccionarios. Como pueden observar aquí, primero multiplican el entero 3 por 4 y a ese resultado le suman la multiplicación de 3 por 2 tercios más un cuarto por 4 más un cuarto por 2 tercios. Sumando todos estos nos da como resultado 15 enteros un sexto. Para que les quede más claro estos dos procedimientos, vamos a realizar estos 3 ejercicios aplicando ambos procedimientos. Veamos cómo se resolvía en el pizarrón. Inciso A. Una fotografía mide 6 enteros un cuarto pulgadas de altura por 8 enteros 5 octavos pulgadas de ancho. ¿Cuál es su área? Para obtener el área de esta fotografía vamos a retomar la fórmula para obtener el área de un rectángulo, la cual es área es igual a base por altura. En este caso, sustituimos los valores. La base de esta fotografía es 8 enteros 5 octavos y la altura es de 6 enteros un cuarto. Multiplicamos ambos valores para poder obtener el área. En el primer procedimiento que nos explica el libro, nos dice que estas fracciones mixtas las tenemos que convertir en fracciones impropias. Convertimos 8 enteros 5 octavos a fracción impropia de la siguiente manera. Multiplicamos el número entero por el denominador y al resultado le sumamos el numerador. En este caso vamos a multiplicar 8 por 8 y sumamos 5, lo cual nos da como resultado 69. Y como estamos hablando de octavos, serían 69 octavos. Área es igual a 69 octavos por, sustituimos 6 enteros, un cuarto, lo pasamos a fracción impropia de la misma forma, 6 por 4, 24 más 1, 25. Y como estamos hablando de cuartos, conservamos el mismo denominador. Entonces, 6 enteros un cuarto equivale a 25 cuartos. Ahora sí, ya que tenemos estas dos fracciones impropias, podemos realizar la multiplicación. 69 por 25 me da 1725 y 8 por 4 me da 32. Simplificando esta fracción, obtenemos como resultado 53.90.625 100 milésimos. Como pueden observar, para resolver este tipo de multiplicaciones de números fraccionarios, el primer procedimiento consiste en convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias para poder realizar la multiplicación. En cambio, el segundo procedimiento consiste en separar el entero de la fracción y de ahí realizar la multiplicación. En este caso, ya separamos el número entero de su parte fraccionaria. Ahora sí podemos realizar la multiplicación. Para esto vamos a multiplicar primero los números enteros, 8 por 6. En segundo lugar, vamos a multiplicar el 8 por un cuarto. En tercer lugar, multiplicaríamos 5 octavos por 6. Y por último, multiplicaríamos 5 octavos por un cuarto. 8 por 6, 48. 8 por un cuarto me da 8 cuartos, más 5 octavos por 6 me da 30 octavos. Y por último, 5 octavos por un cuarto me da 5/32. Ahora sí, sumamos todos estos resultados
para obtener el área de la fotografía. Para esto vamos a convertir las fracciones a números decimales realizando su respectiva división. En este caso 48 queda de la misma forma. 8 cuartos se convierte en 2, 30 octavos se convierte en 3.75 y 5/32 se convierte en 0.15625. Sumamos todo esto y nos da el mismo resultado que en el procedimiento anterior. Inciso B. El circuito para correr o caminar en el Parque de los Viveros de Coyoacán en la Ciudad de México mide 2 enteros 1/4 kilómetros de largo. ¿Cuántos kilómetros recorrió una persona que dio 3 enteros 3/4 de vuelta? Aplicando el primer procedimiento al ejercicio del inciso B, primero tenemos que convertir ambas fracciones mixtas a fracciones impropias. Ya que tenemos estas fracciones impropias, ahora sí vamos a multiplicar de forma directa. 9 por 15 me da 135 y 4 por 4 me da 16. Convertimos esta fracción a número decimal y obtenemos como resultado 8.4375 10 milésimos. Ahora apliquemos el segundo procedimiento. En este segundo procedimiento tenemos que separar los enteros de la fracción y después realizar la multiplicación. En este caso, en vez de tomar 2 enteros 1/4, lo vamos a anotar como 2 enteros más 1/4, que multiplica a 3 enteros más 3/4. Ya que tenemos separados los números enteros de sus partes fraccionarias, ahora sí vamos a realizar la multiplicación. Para esto primero multiplicamos 2 por 3, después vamos a multiplicar 2 por 3/4, de ahí 1/4 por 3 y por último 1/4 por 3/4. Realizamos cada una de estas multiplicaciones. 3 por 2, 6. 2 por 3/4 es igual a 6/4. 1/4 por 3 es igual a 3/4. Más 1/4 por 3/4 es igual a 3/16. Convertimos las fracciones a número decimal para poder realizar la suma y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora sí, puedo realizar mi suma y me va a dar como resultado 8.4375 10 milésimos. El mismo resultado que nos dio con el primer procedimiento. Inciso C. Con 1 litro de petróleo se producen aproximadamente 2/5 de litro de gasolina. ¿Qué cantidad de gasolina se obtendrá con 8 enteros 3/5 litros de petróleo? Para resolver este tipo de problema debemos analizar cuáles son los datos que nos proporcionan. En este caso, el problema nos plantea que por cada litro de petróleo se obtienen 2/5 de litro de gasolina y tenemos que averiguar cuántos litros de gasolina se pueden obtener de 8 litros 3/5 de petróleo. Ordenamos los datos según su categoría y podemos ver que este problema se puede resolver con una regla de 3, en donde vamos a multiplicar de forma cruzada y el resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir con este tercer dato. Tendríamos entonces 8 enteros 3/5 por 2/5 y como el divisor es 1, no es necesario realizar la división, ya que todo número dividido entre 1 nos da el mismo número.
Ahora resolvamos esta multiplicación de números fraccionarios utilizando los dos procedimientos que ya se mencionaron anteriormente. Recuerden que el primer procedimiento consiste en convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias. En este caso vamos a convertir 8 enteros 3/5 en fracción impropia, multiplicando 8 por 5 más 3, lo cual nos da 43/5. En el caso de 2/5 ya no es necesario realizar esta conversión, por lo que solamente lo copiamos de la misma forma. Ahora sí multiplicamos 43 por 2 nos da 86, 5 por 5, 25. Y tenemos como resultado 86/25. Esta fracción la vamos a convertir ahora a número decimal, dividiendo 86 entre 25, lo que nos da como resultado final 3.44. El segundo procedimiento para realizar multiplicaciones de fracciones mixtas consiste en separar la fracción mixta en su parte entera y su parte fraccionaria. En este caso tenemos que separar 8 enteros 3/5 en 8 más 3/5 y la fracción 2/5 quedaría igual. Ya que realizamos estos pasos, ahora vamos a multiplicar 8 por 2/5 y a esto le vamos a sumar el resultado de multiplicar 3/5 por 2/5. Multiplicamos 8 por 2, 16. En este caso serían quintos. Más 3 por 2, 6. 5 por 5, 25. Ahora solo nos queda realizar la suma de estas dos fracciones. Pero como pueden observar, se trata de dos fracciones con diferentes denominadores, por lo cual tendríamos que convertirlo a fracciones equivalentes para poder realizar la suma, o bien convertir ambas fracciones a número decimal y así realizar la suma. En este caso vamos a pasar las fracciones a número decimal. Dividimos 16 entre 5, nos da 3.2, más 6 entre 25 nos da 0.24. Sumamos 3.2 más 0.24 es igual a 3.44. Y como pueden observar en el pizarrón, tanto en el procedimiento 1 como en el procedimiento 2 nos dio el mismo resultado. En el inciso D les pide que calculen la medida del radio de este círculo que tiene de perímetro 154 centímetros. Para esto, en el video anterior yo les expliqué que había dos fórmulas para obtener el perímetro de un círculo y que tenían que checar de estas dos fórmulas cuál les servía a ustedes para despejar el valor del radio y que a su vez les ayudara a resolver este procedimiento que ya les plantean aquí en el libro. Veamos cómo se resolvía este ejercicio con cualquiera de estas dos fórmulas. Iniciamos con la primera fórmula. Perímetro es igual a pi por diámetro. Sustituimos en la fórmula los valores que ya tenemos. En este caso sería el valor del perímetro y el valor de pi. Como pueden observar, el único valor que nos hace falta es el del diámetro, por lo que tenemos que despejar este valor para poder encontrarlo. En este caso, para despejar el valor del diámetro en esta fórmula, tengo que dejar este valor solo de un lado del signo igual. Y los demás valores que lo acompañan los tengo que pasar del otro lado del signo igual realizando operaciones contrarias. En este ejercicio, el valor que tengo que pasar al otro lado del signo igual es 22 séptimos. En este caso, el 7 que está dividiendo pasaría multiplicando. Y el 22 que tiene la función de multiplicar a d pasaría ahora dividiendo. Por lo que ahora la fórmula me quedaría 7 por 154 entre 22 es igual a diámetro. Esta fórmula la podemos dejar así o bien la podemos voltear para que se vea mucho mejor. Y ahora nos quedaría diámetro es igual a 7 por 154 entre 22.
Ahora vamos a realizar las operaciones para encontrar el valor de diámetro. Multiplicamos 7 por 154 nos da 1078 entre 22. Por último, dividimos 1078 entre 22 es igual a 49. Tenemos entonces que 49 es lo que mide el diámetro del círculo, pero el problema nos pide la medida del radio. Recuerden que el diámetro es la línea que atraviesa el círculo pasando por el centro y el radio es la línea que va de un extremo del círculo al centro, es decir, la mitad del diámetro. Por lo que vamos a dividir la medida del diámetro entre 2 para obtener la medida del radio. 49 entre 2 es igual a 24.5. Ya que obtuvimos el valor de radio con esta fórmula, ahora veamos cómo se obtiene este valor con la segunda fórmula. Perímetro es igual a 2pi por radio. Para esto vamos a iniciar sustituyendo en la fórmula los valores que ya tenemos. En este caso sustituimos el valor del perímetro y el valor de pi. Lo siguiente que vamos a realizar es la multiplicación. Copiamos todos los demás datos igual y ahora colocamos el resultado de realizar la multiplicación. 2 por 22 nos da 44 entre 7 y bajamos el valor R. Recuerden que cuando realizamos multiplicaciones de números enteros con números fraccionarios, al número entero se le coloca un 1 como denominador. Es por eso que al realizar la multiplicación se multiplica 2 por 22, lo cual nos da 44, y 1 por 7 nos da 7. Ya que tenemos la fórmula de esta manera, ahora sí podemos hacer el despeje del valor de radio para poder obtenerlo, así como hicimos el despeje hace rato con el valor del diámetro. Para esto vamos a dejar solo el valor de radio de un lado del signo igual y los valores que lo acompañan lo vamos a pasar del otro lado del signo igual realizando operaciones inversas. Y el 7 que iba a dividir al valor de R ahora lo pasamos multiplicando. Ahora, para poder pasar el 44, como antes estaba multiplicando el valor de R, pasaría dividiendo. Ahora, para que se vea mejor esta fórmula, la vamos a voltear, por lo que ahora nos quedaría radio es igual a 7 por 154 sobre 44. Y por último, para poder encontrar el valor de radio, vamos a realizar las operaciones que aquí se nos indican, iniciando con la multiplicación. 7 por 154 nos da 1078 entre 44 y 1078 entre 44 nos da como resultado final 24.5. Como pueden observar, aplicando cualquiera de los dos procedimientos obtenemos el mismo resultado. Ahora completemos el procedimiento que nos presenta el libro para resolver este problema. En el primer punto nos dice, la fórmula para calcular el perímetro del círculo es, perímetro es igual a, pueden ser cualquiera de estas dos. Para saber cuál de estas dos está planteando el libro, tengo que seguir analizando todo el procedimiento, por lo cual me paso al segundo punto. Al sustituir en la fórmula los valores conocidos, se tiene 154 es igual a 22 sobre 7, que multiplica a un número que no tenemos. Si observan detenidamente esta fórmula de aquí, podrán observar que 154 corresponde al valor del perímetro. Si sustituimos por las letras de la fórmula, quedaría P es igual 22 séptimos corresponde a la medida de pi. Perímetro es igual a pi por un número que no conocemos. En este caso, esta fórmula se asemeja más a esta primera. Perímetro es igual a pi por diámetro.
Entonces la respuesta del primer punto es perímetro es igual a pi por diámetro. En el siguiente punto, la respuesta o el valor que nos hace falta es el valor del diámetro. Siguiente punto, multiplicando la ecuación por 7 se obtiene 1078 es igual a 22D. ¿De dónde sale este resultado? Sale de despejar la medida de diámetro, porque nosotros necesitamos saber cuánto mide el diámetro, para después de obtener la medida del diámetro, dividirlo entre 2, porque el radio es la mitad de todo el diámetro. Entonces, en este caso, si despejamos el valor de diámetro, la ecuación nos quedaría D es igual, copio 154. Y este valor que estaba pegado al valor del diámetro, lo tengo que quitar. O en otras palabras, lo tengo que pasar al lado contrario del signo igual, realizando las operaciones inversas que aquí se están realizando. En este caso, para poder quitar el 7, este 7 está dividiendo, pasaría multiplicando. Y el número 22, su función aquí era multiplicar al valor de D. Como estaba multiplicando, ahora va a pasar dividiendo. Si multiplicamos 154 por 7, me va a dar como resultado 1078 entre 22. Esto que tenemos aquí es lo mismo que viene en el siguiente punto, donde dice, despejando D, se obtiene diámetro es igual a 1078 entre 2, lo cual nos da como resultado 49. En el último punto nos pregunta cuál es el radio del círculo. A esta medida de aquí la teníamos que dividir entre 2, porque recuerden que toda la línea que atraviesa al círculo y pasa por el centro es el diámetro y la mitad del diámetro es el radio. Dividiendo 49 entre 2 nos da como resultado 24.5. Inciso E. Tenían que efectuar una división de dos números fraccionarios resultados de dos restas. Veamos en el pizarrón cómo se resolvía este ejercicio. Iniciamos convirtiendo los números enteros a números fraccionarios para poder realizar nuestras restas. En este caso, primero tenemos que convertir a tercios, por lo que ahora nos quedaría 3 tercios menos 1 tercio. Y como pueden observar, en el segundo caso, convertiríamos a octavos, quedándonos 8 octavos menos 5 octavos. Ahora sí puedo realizar cada una de las restas para después poder llevar a cabo la división. En este caso, 3 tercios menos 1 tercio es igual a 2 tercios. Entre 8 octavos menos 5 octavos me da 3 octavos. Ahora tenemos que realizar la división de 2 tercios entre 3 octavos. Recuerden que para realizar divisiones de números fraccionarios, lo que se debe hacer es multiplicar de forma cruzada. Por lo que en este caso multiplicamos 2 por 8, 16. 3 por 3, 9. Por último, solo nos queda convertir esta fracción a número decimal mediante la división 16 entre 9, lo cual nos dio como resultado 1.777. Como es un número constante, recuerden que en la parte de arriba se le anota una línea, la cual lleva el nombre de periodo. Y significa que este número se repite continuamente. Como acabamos de ver en el pizarrón, la respuesta del inciso E era 1.77. Inciso F. Tenían que considerar lo siguiente y responder las preguntas. En esta parte de aquí les dice que 3/5 es igual o es lo mismo que 60 centésimos. Y a su vez 60 centésimos es igual a 60%.
Teniendo en cuenta esto, en el punto número 1, les pregunta cuánto es 3/5 de 1200. La respuesta era 60%. ¿Por qué? Porque 3/5 es lo mismo que 60%. Siguiente punto, ¿cuánto es el 60% de 1200? Ahora aquí tenían que calcular el 60% de la cantidad. En este caso era 720. Inciso G, ¿cuánto es 1/2 de 1/3? La respuesta, la mitad. O bien el 50%, si retomamos el ejemplo anterior. Siguiente pregunta, ¿cuánto es el doble de 1/5? Respuesta, 2/5, porque 1/5 se multiplica por 2. 2 por 1, 2. Y el 5 se multiplica por el 1 que le corresponde a los enteros. En este caso 5 por 1 me da 5. Y con esto terminamos lo que es la sesión 5 de la secuencia 2, multiplicación y división de fracciones positivas, de su libro de matemáticas de segundo grado.